La citaron a La Moneda por correo, no le dijeron de qué se trataba y le dieron una sola instrucción: que fuera sola. Cuando llegó, le pidieron la renuncia, no voluntaria. Ella se llama Priscila Carrasco, era la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y ese día estaba en quimioterapia por un cáncer de mama. Quiero que te quedes con esa imagen un segundo. Y la tesis que te quiero proponer hoy es esta. Lo que le pasó a Priscila Carrasco no fue un error de manejo político ni una torpeza comunicacional del primer mes. Fue coherencia. Fue un gobierno haciendo desde el día 1 exactamente lo que dijo que iba a hacer. Vamos por parte. La operación. Primero, algo que importa mucho y se pierde en los titulares. Priscila Carrasco no llegó a ese cargo por dedo político. Llegó en 2022 por concurso público, por alta dirección pública. Eso es relevante porque cambia la naturaleza de lo que ocurrió. No sacaron a una operadora del gobierno anterior, sacaron a una funcionaria de carrera. ¿Y qué había hecho ella ese día? Le escribió un correo a la ministra de la Mujer, Judith Marín, advirtiéndole que el recorte del 3% que estaba exigiendo Hacienda, el ministro Quirós básicamente, iba a golpear directamente los programas sociales. Mandó ese correo en la mañana, esa misma tarde la citaron a La Moneda. Yo no necesito probarte una relación causal. La secuencia habla sola, advierte que el ajuste fiscal va a costarle a las mujeres y horas después está fuera. El gobierno de emergencia de José Antonio Kast había comenzado el 11 de marzo. Su primer mes quedó marcado por esto. ¿Quién la reemplazó? Un hombre, por supuesto, Felipe Díaz Raín, casado desde 2016 con la hija de la ministra de Energía, Jimena Rincón. Y volvemos al cuento de siempre, y es que ya conocemos de memoria. Un hombre predicando sobre nosotras. Ahora acá hay un detalle que a mí me parece el más revelador de todos. La cosa fue tan poco disimulada que hasta mujeres de la derecha y del propio gobierno tuvieron que salir a interpelarlo. Cuando te tienen que corregir las mujeres de tu propio sector, ya no estamos discutiendo un sesgo ideológico. Y Carrasco lo dijo con todas sus letras. Esto es una pésima señal para el ejercicio de los derechos de las mujeres. Por acá viene la segunda parte de la operación. Kast no cerró el Ministerio de la Mujer, como proponía en su campaña presidencial anterior. Hizo algo más elegante y mucho más efectivo. Lo dejó fuera del comité político, fuera de la mesa donde se toman las decisiones. Y ahí está el diseño completo: derribar la institucionalidad que protege y defiende los derechos de las mujeres. Porque no necesitas cerrar un ministerio si lo dejas sin voz. El edificio sigue ahí, el cargo sigue ahí, el presupuesto cada vez menos. Nadie puede acusarte de haberlo eliminado. 2. Lo inhumano del latido. Seamos honestas, nada de esto debería sorprendernos. José Antonio Kast, desde sus comienzos, se ha mostrado antipático al feminismo y a sus causas. Ya en sus primeras campañas presidenciales proponía eliminar el Ministerio de la Mujer, terminar con el uso de la píldora del día después y, por supuesto, con el aborto, que en Chile, recordemos, es legal solo bajo 3 causales: inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación. El nuevo proyecto de ley se llama Escucha su corazón. Lo impulsan parlamentarios del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario y hace lo siguiente: obliga a la mujer o persona gestante a escuchar los latidos del corazón antes de acceder al aborto. En el papel hay una salida: la persona puede rechazar el latido, pero si lo hace, el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo y dejar constancia escrita en la ficha clínica. Además, un mecanismo de castigo emocional: el Estado interviniendo en el momento más vulnerable de una persona para hacerlo desistir por agotamiento. Y esto no lo inventaron acá, está calcado de una medida del gobierno de Orbán en Hungría, aliado europeo de Kast y réplica por Vox en Castilla y León en 2023. Es un producto importado con manual de instrucciones. Ahora te voy a leer una frase: la madre debe tener el hijo aunque salga anormal, no lo haya deseado, sea producto de una violación o aunque de tenerlo derive su muerte. Pareciera ser una frase de estos parlamentarios, de este proyecto. No lo es. Son palabras de Jaime Guzmán, el ideólogo de la dictadura chilena, el fundador de la UDI, dichas hace décadas. Y esto es lo que quiero que veas. No estamos frente a una idea nueva, estamos frente a una idea vieja que encontró una ventana para volver a entrar. Y acá el silencio dice más que las palabras, porque las mismas mujeres de la derecha que salieron a interpelar a Kast por el despido de Carrasco en su momento no se han manifestado frente a este proyecto.
pareciera no querer contradecir el legado de Jaime Guzmán. ¿Quién se puede atrever dentro de ese partido? Entonces la conclusión es incómoda pero clarísima. ¿Les indignó echar a una funcionaria con cáncer, condicionar el aborto de una niña violada o de una mujer cuya vida está en riesgo? Parece que no. Es cierto que este retrógrado proyecto de ley parece de momento no tener urgencia del Ejecutivo, pero no confundamos urgencia legislativa con inocuidad, porque la sola discusión ya empezó a poner en duda el aborto en 3 causales, con representantes de la Iglesia aprovechando la oportunidad de pronunciarse. El arzobispo de Santiago ya declaró que esas 3 causales no deberían existir. Y ese es el verdadero efecto del proyecto, no necesita aprobarse para funcionar. Le basta con reabrir la conversación. Un tema zanjado hace años vuelve a estar en discusión, no para ir hacia adelante, sino en retroceso. 3. El argumento de la natalidad. Los impulsores del proyecto se han refugiado en un argumento que suena técnico, la baja natalidad de Chile, que actualmente está en torno a un hija o hijo por mujer. Y sí, es cierto, es baja, pero esta cifra tiene múltiples explicaciones. Y ninguna de ellas es porque las mujeres abortan demasiado. Una, la gran disminución del embarazo adolescente en los últimos años. Eso, por cierto, no es un problema, es un logro de política pública y de educación sexual. 2, las enormes demandas de cuidado que hasta hoy recaen sobre todo en las mujeres. 3, la privatización de los servicios sociales. Y 4, la incertidumbre familiar, económica y laboral que hace tener un hijo en Chile particularmente difícil. Porque la pregunta de fondo es esa, y es material. ¿Quién puede pagar? Si de verdad te preocupara la natalidad, atacarías eso, reforzarías los servicios públicos básicos, hospitales, escuelas, apoyo real para criar. Es lo que han hecho todos los países que logran mover la aguja, pero no. Para ellos es más suficiente obligar a niñas de 13 años que fueran violadas a tener hijos. Y cuando lo pones así, se cae la fachada técnica, es control. Y va muy de la mano, por cierto, con las ideas del libertario Johannes Kaiser, para quien un 62% de las mujeres tiene la fantasía de ser violada. Escuche su corazón, es una medida perfectamente digna de quienes admiran y comparten las ideas de Jaime Guzmán, y que homenajean y buscan el indulto para violadores y torturadores de mujeres como Miguel Krasnov, personaje que el mismo presidente José Antonio Kast visita en Punta Peuco. No es una asociación que yo estoy construyendo. Esto es un mismo círculo de personas, ideas y visitas. Y dentro de ese mismo círculo está la senadora Vanessa Kaiser, hermana de Johannes, que comparte la misoginia de su hermano, por más contradictorio que eso parezca. Ella impulsa un proyecto para sancionar con cárcel las denuncias falsas de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, pese a que los estándares internacionales, como los de la ONU Mujeres, muestran que estas representan un porcentaje marginal. No digo que no ocurren, pero es muy marginal el porcentaje. En sus palabras, las denuncias son un tumor en nuestra sociedad. Declaró querer ser la primera ministra de la historia de Occidente de un ministerio que defienda a los hombres. El mecanismo es viejo y es eficaz. Convertir a quien denuncia en sospechosa para que no denuncie. No necesitas condenar a nadie, te basta con instalar la duda y el miedo a la cárcel. Y fíjate en lo que se deja de hacer mientras tanto. Es una medida irrelevante para lo urgente en Chile y solo busca una cosa: mover la narrativa en torno a la autonomía del cuerpo de las mujeres a un lugar hiperconservador, en vez de tratar lo que realmente es urgente: los casos de violencia de género, el seguimiento a las denuncias y el feminicidio más globalmente. Parte 4. ¿Quién paga el derecho a maternar? Ahora hablemos de plata, porque es donde todo esto se vuelve verificable. El proyecto de Sala Cuna, crítico para las familias y para la reinserción laboral de las mujeres. Y hay que decirlo, el gobierno mostró avances, quitando el umbral de las 20 mujeres, que era una barrera real y bastante mala. Pero al mismo tiempo hizo otra cosa. Le quitó responsabilidad al empleador y le cargó al seguro de cesantía, o sea, al fondo de las propias trabajadoras. Y ahí ves el giro completo de este gobierno: protección financiera a las grandes empresas, inestabilidad para la clase media y trabajadora. Lo mismo ocurre en materia laboral. El desempleo femenino llega alrededor de un 10%, y aún más importante, la brecha salarial está en 24,4% según el INE. Ese es el dato oficial. Por el mismo trabajo, casi un cuarto menos. Y frente a este escenario, la mega reforma.
que más bien es un regalo a las grandes empresas. Crea un déficit fiscal altísimo y quita fondos para los servicios públicos claves de sobrevivencia. En un afán ilusorio, el gobierno espera que por chorreo esto genere más empleo y ayude a la economía. Pero muchos economistas ya han sostenido que está lejos de asegurarlo y que más bien será muy difícil para el Estado recuperarse de ese déficit. Resumamos, porque este párrafo es el video entero en miniatura. Las trabajadoras pagan su propio derecho maternal con su propio seguro de desempleo, mientras al capital se le baja el impuesto del 27 al 23%. Se le firma que así será por 20 años y se le promete plata fiscal si un juez le anula el permiso. Ellas ponen su seguro, ellos reciben garantías por décadas. 5. Territorio de conquista. Y llegado a este punto, queda más que claro en el accionar de este gobierno qué rol tenemos las mujeres bajo los ideales heredados de Jaime Guzmán. Dejamos de ser sujetos de derecho y pasamos a ser una máquina para producir mano de obra para el capitalismo. Quedamos relegadas al papel de madres y cuidadores, roles que han sido impuestos y que hasta hoy representan el trabajo invisible que hacen mayoritariamente las mujeres junto con el trabajo doméstico. Y fíjate que todo lo que hemos revisado apunta al mismo lugar: obligarte a parir, desincentivarte a denunciar, hacerte pagar tu propia salacuna. 6. El espejo salvadoreño. Y esto no pasa solo acá. Se enmarca en un contexto global y preocupante para las mujeres y las disidencias. En Argentina, Milei ha llegado a acusar de genocidio a las mujeres que abortan. Pero el caso más agravante y el que mejor refleja lo peligroso de un pensamiento a lo Jaime Guzmán es El Salvador. Bukele eliminó la educación de género en las escuelas públicas y construye grandes cárceles, mientras el aborto está penalizado. Y las mujeres que llegan a los hospitales con emergencias obstétricas son condenadas a 30 o 40 años por homicidio agravado. Piénsalo bien, llegan a urgencias sangrando y salen con una condena de 30 años. El hospital deja de ser un lugar donde te salvan y pasa a ser un lugar donde te denuncian. Y hay un caso que lo resume todo. En diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a El Salvador responsable por violencia obstétrica en el caso de Beatriz, una mujer con lupus y un embarazo de alto riesgo, con un feto anencefálico, a quien, pese a la recomendación del Comité Médico del Hospital Nacional de Maternidad y pese a las medidas cautelares de la CIDH, se obligó a continuar el embarazo. La bebé murió a las horas de nacer. Ese es el final del camino cuando estas ideas ganan del todo. Frente a todo esto, es difícil no quedarse en la frustración y la desesperanza, sobre todo después de una revolución social como el estallido, que falló. Pero no podemos olvidar los años de lucha, los movimientos sociales que conquistaron derechos y que se dedicaron a extirpar el cáncer pinochetista que dejó la dictadura en este país. Un cáncer que este país todavía no logra aceptar del todo. Su constitución, al parecer, nos sigue penando. Por eso mismo, y en honor a quienes lucharon y siguen luchando, conviene no olvidar dónde nos puso este presidente: en el rol de objeto, de mercancía, de aquello de lo que siempre se puede extraer algo. Lo dijo él mismo: Chile tiene que cuidar el medio ambiente, a las mujeres, la cultura, la flora y la fauna. Todo parece que se encaja en una misma lista, en una misma categoría. Cosas que hay que administrar. Ahí está el gobierno completo, en una frase que dijo sin pensarla demasiado. Y a veces en las frases que no se piensan es donde uno realmente se muestra. Si esto te sirvió, compártelo, porque la única forma de que este retroceso no avance es que deje de ser silencioso. Nos vemos en el próximo video y por favor no olviden suscribirse, darle like y apoyar el periodismo y la cultura independiente.